Well, hello. We're going to have a great time together studying what God's plan is to His principles and practices for transforming government. Muy bien, es un gusto estar aquí y esperamos que el Señor nos va a enseñar mucho de todos estos principios para ponerlos en práctica. So I'm so happy you've decided to be a part of this. I believe that the things that we're going to learn together will be truly enlightening in many ways for many of us. Estoy muy contento de que ustedes han tomado la decisión de hacer parte de esto, porque sé que estos principios tal vez nos van a traer mucha luz. When people sometimes hear about a seminar on government, they think we're just going to talk about issues in politics today. Muchas veces cuando la gente viene a seminarios de gobierno piensan que vamos a hablar de políticas y de problemáticas de la sociedad hoy en día. But that's really not what we will be discussing at all. Pero realmente nada de eso vamos a discutir hoy. We're not going to be looking at issues that are in the public discourse. We're going to look at the principles that come from the Bible about government. Pero realmente lo que vamos a hacer es buscar los principios que vienen de la Biblia sobre gobierno. And the best practices that the Bible says will teach us how to make government get back on track the way God intends. Y lo que vamos a buscar es las mejores prácticas que el Señor nos enseñó para volver a los principios de gobierno. So, I believe that it's important that we go to the Bible because we need to know what our Creator intends for us, for our nations where we live. Entonces es muy importante regresar a la Biblia porque nosotros entendemos que eso es lo que nos va a mostrar qué fue lo que Dios intentó o lo que Dios quiso al crearnos. I mean, it will not bless necessarily anyone just to hear principles that are American from my country or whatever, but what the Bible says, that applies universally to all of the nations of the world. La idea no es buscar principios que han sido buenos para otras naciones como los Estados Unidos o algo así. La idea es buscar los principios que están en la Biblia porque sabemos que esos principios son aplicables para todas las naciones en todos los tiempos. And God's principles about government are also timeless. They apply for now just as much as they did for Israel or for other nations in the past. Eso, que los principios de Dios no tienen tiempo. Son aplicables para hoy, pero también se pudieron aplicar antes, se pueden aplicar después. So it's worth our time to give ourselves to study this. Entonces es un tiempo muy importante que estemos aquí para estudiar esto. Amen. Do you agree? Hallelujah. Well, let's start by talking about what Jesus said about nations. Entonces, empecemos hablando lo que Jesús dijo acerca de las naciones. How do I turn this? Towards this? Okay. Now it should work. Okay, yes. So when Jesus, on the last thing Jesus did with his disciples was he gave them their mission. Entonces la última cosa que Jesús hizo con los discípulos fue darles una misión. We find these words, these final words of Jesus at the end of the Gospels. Nosotros encontramos estas palabras finales de Jesús al final de los evangelios. Sometimes many people call this the Great Commission of Jesus. Lo llamamos normalmente la Gran Comisión de Jesús. But it means this is what Jesus said for his disciples to do until he would come back. Y lo que eso significa que fue lo que Jesús nos dijo que debíamos hacer hasta que Él regresara. And in this mission, most people are very familiar with the beginning parts. Entonces, con esa misión, la gente normalmente está muy familiarizada con las partes, con la primera parte que Él dijo. The beginning parts tell us to go into all the world and preach the gospel. El comienzo de esa comisión es
vayan a otras partes del mundo y prediquen el Evangelio. But he goes on and Jesus says, and make disciples of all the nations. Pero eso continúa diciendo, hagan discípulos de a todas las naciones. And by emphasizing nations, he enlarged the mission so much bigger than maybe many of us think. Y al enfatizar en las naciones, eso agrandó la misión mucho más de lo que normalmente nosotros pensamos. In fact, if you notice, the word church is not even found in these words. De hecho, en la Gran Comisión no se habla de la palabra iglesia. Yes, and the church this is the church's mission, but the church exists to change the nations where it is found. Es verdad que esa es la misión de la iglesia, pero la iglesia existe para cumplir con la Gran Comisión. So in other words, the church has a very important job in the world. En otras palabras, la iglesia tiene un trabajo muy importante. It's like the church, just building a big church and gathering many people and discipling them has a larger purpose. De hecho, el hecho que la iglesia disipule y sea grande tiene un propósito más grande todavía. We might do a good job at winning souls and discipling church members, but unless they start getting involved in transforming their nations, it's like a team that builds great athletes but never gets into the game. Entonces, el hecho de que ellos disipulen y ganen más personas, eso es importante, pero si no comienzan a transformar las naciones, realmente no van a alcanzar con el propósito final de la Gran Comisión. Es como si una persona se entrenara, pero nunca llegara a una competencia. So how many want to get into the game? ¿Quién les gustaría ser parte del juego? Amen. We want to win for Jesus. Queremos ganar para Jesús. That's discipling the nations. Eso es discipular las naciones. And so when Jesus then said this, he was then telling us then two very important parts that we've seen. One, preaching the gospel. Entonces, cuando Jesús nos enseñó esto, hay dos partes importantes. La primera es predicar el evangelio, But the other part is discipling the nation. pero la otra parte es discipular a las naciones. Unless we have done that second part, we are not fulfilled what Jesus has told us to do. A menos que nosotros hagamos la segunda parte, entonces no completaremos la misión que Dios nos dio. Now, something I have done for many years, I mean, almost 30 years, I've been studying how Christians have worked on this mission. Entonces, algo que yo he hecho por muchos años es estudiar qué es lo que los cristianos han hecho al respecto. I've studied the history of Christianity in many countries. Yo estudié la historia, el registro histórico de la cristiandad en muchos países. And after looking over 2,000 years of Christian history, I came to a kind of surprising discovery. Y después de estudiar más de 2000 años de historia, encontré algo que fue muy sorpresivo. I found out that in many cases there was great revival, church growth, people coming to Christ. Encontré que en algunos casos, o en muchos casos, había grandes avivamientos. But La iglesia crecía. But even if that was there, in some places the nation was not dramatically transformed. Pero aun que existió estas cosas, la nación misma no fue transformada dramáticamente. There was always one, you see, there's always one more thing that had to be there in order for the nation to be Lo que changed. encontré era que se necesitaba una cosa más para que la iglesia realmente transformara a la nación. So prayer, revival, big churches is not enough. Entonces, avivamiento, oración y crecimiento de la iglesia no es suficiente. For the nation to change, there's one more thing. Para que la nación cambie, necesita una cosa más. Here is the one more thing. Esto es la cosa. There was always an intentional plan by the church to raise up leaders for the nation. Tiene que haber un plan intencional de la iglesia de levantar
líderes para la nación. Not just training more church leaders, more pastors and evangelists, but leaders for society. La idea no es solamente entrenar líderes para la iglesia, para dentro de ella, sino líderes para la sociedad. When that is in place along with revival, then the nation can begin to Entonces, change. cuando eso sucede, al mismo tiempo que el avivamiento, entonces hay una transformación. So what I'm talking about is that the church became, when the church becomes the training center for the nation, leaders begin to understand what the Bible says for their profession. Entonces, cuando la iglesia se convierte en el centro del entrenamiento, donde se enseña qué es lo que la Biblia dice para cada esfera, In arts and media, en las artes, en In los medios, business, en los negocios, in health, en la salud, in education, en la government, educación, en el gobierno, so many important spheres, they begin to learn how to lead in those areas different from the world's way. Entonces, cuando la gente, los cristianos, aprenden lo que la Biblia dice acerca de cada aspecto de la sociedad, entonces empiezan a hacer una diferencia. And if you look on this picture, on this slide I've shown there, you have this picture then of like these arrows going out from the church, people trained to go into the world in those spheres of influence. Entonces, así como lo vemos en esta imagen, la iglesia es como tiene estas lanzas o estas flechas yendo a las diferentes esferas de la sociedad. Now you could think of maybe other spheres of influence, but I've pointed out 6 areas besides the church on this slide that are very important. Hay otras esferas de la sociedad y podemos encontrar otros aspectos en la sociedad, pero yo estoy enseñando por lo menos estas 6 áreas que son muy importantes. In a very real sense, whoever is leading in these areas today in our country is shaping the future of our country. En otras palabras, quienes estén en estas esferas de la sociedad, ellos son los que le están dando forma a nuestra sociedad, ellos son los que están liderando nuestra sociedad. So do we have Christians there that have been trained how to think about those areas in a biblical way? Entonces, ¿tenemos líderes cristianos en estas esferas de la sociedad pensando bíblicamente para estas esferas de la sociedad? If not, then we have work to do to see our nation transformed. Entonces, si no es así, realmente tenemos mucho trabajo que hacer para que nuestra nación sea On transformada. this picture, the diagram I've used looks like the Star of David. En esta imagen que estoy utilizando, uso la estrella de David. And of course, that's a symbol of the nation of Israel today. Por supuesto, ese es el símbolo de la nación de Israel. And we all think of that nation, Israel, as being a chosen nation, that God, has a plan for. Y todos pensamos que esa es la nación que Dios ha escogido y tiene un plan para ella. But I am convinced if we do the mission Jesus said to train leaders for any nation can be blessed by God in a special way. Pero yo estoy convencido que cualquier nación que elija entrenar líderes para las esferas de la sociedad, esas naciones, cualquiera que sea, va a ser bendecida por Dios. Amen. Isn't that exciting? Es emocionante. Amen. Our nation can be a very blessed nation Nuestra nación puede ser una nación muy bendecida if we do this mission. si hacemos esta misión. Now, let's go back now to those final words of Jesus in the Gospels. Volvamos a las palabras finales de Jesús en los evangelios. It's all one message, but if we need to read both at the end of Mark's Gospel and Matthew's Gospel, maybe to get the whole message. Es el mismo mensaje, pero tenemos que unir y mirar los dos evangelios en Mateo y en Marcos para tener un entendimiento mejor. Because Matthew says some things that Mark leaves out and vice versa. Porque Mateo dice algunas cosas que Marcos no dice y de así mismo So in Matthew, this final mission of Jesus said, emphasize discipling nations. por ejemplo, Mateo está enfatizando en discipular naciones. But Mark then emphasized signs that would happen, that would follow if we do that mission. Pero Marcos
enfatiza en algunas señales que van a suceder si nosotros seguimos o tratamos de cumplir la misión. But often Christians just read these signs separate from the mission of discipling nations. So they just read these signs as personal promises of blessing. Entonces, muchas veces los cristianos leemos esto como algo que realmente viene para bendecirlos a nosotros. But I think it's better to understand it connected to the mission, disciple the nation. Pero yo creo que es mejor si lo podemos conectar con la misión que Dios nos dio. So perhaps these signs then can be understood in that way. Por ejemplo, estas señales pueden ser entendidas en esa manera. And so Jesus said 5 things would follow. Entonces Jesús dijo 5 cosas que los van a seguir a ustedes. And I'll restate them this way. I will restate kind of what those signs are, connected to nations. Entonces vamos a verlo de la manera en cómo se conectan a las naciones. If we disciple the nations correctly, our nations will cast out their demons. Entonces, si nosotros discipulamos correctamente nuestras naciones van a echar fuera demonios. If we disciple our nation, then our nation will speak with new tongues. Si nosotros discipulamos nuestras naciones van a hablar nuevas lenguas. If we do our job, our nation will take up serpents and not be harmed. Si hacemos bien nuestro trabajo en las naciones van a tomar las serpientes sin que sean mordidos. If we disciple our nation will drink deadly things but not be harmed. Si discipulamos nuestras naciones van a poder tomar venenos sin que les cause daño. And our nation will lay hands on its sick and they will be healed. Y las naciones van a poder imponer manos y van a ser sanos los enfermos. So in other words, these things, perhaps these are all things that explain cultural transformation of all of society. Entonces, lo que pasa con estas señales es que está mostrando la transformación cultural de las naciones. I'm not going to have time to explain all of those signs today. No vamos a tener tiempo para explicar todas esas señales, But I think there's a good reason to understand them connected to nations. pero es muy importante entender la razón cómo se conectan con las naciones. But let's just look at one of them. Entonces, vamos a mirar una. Because the one when he says, if you disciple the nation will take up its serpents. La que vamos a analizar es la que dice, si disipulan a las naciones van a tomar las serpientes. I think the disciples of Jesus really understood each one of these signs because of their biblical history. They understood their Bibles and their Old Testament stories. Yo creo que los discípulos podían entender eso cuando Jesús lo dijo, porque ellos tenían en su mente parte de la historia de donde Jesús tomó estas señales. And the disciples, I think, in their minds would have immediately gone back in their minds to a previous time when God told someone to take up serpents. Yo creo que cuando Jesús dijo eso, inmediatamente los discípulos recordaron el momento de cuando pasó atrás en la historia de tomar serpientes. Does anybody know when that happened? ¿Alguno recuerda cuándo fue que eso pasó, que alguien tomó serpientes? Moses in the Old Testament. En el pasado, entonces sería Moisés en el Antiguo Testamento. What happened there? ¿Qué pasó en ese momento? God was telling Moses, giving Moses a mission. Dios le dio a Moisés una misión. That mission was to go and to confront a political leader, a man named Pharaoh, the leader of the Egyptian La nation. misión que le dio es ve y confronta a un líder político, Faraón, And to tell this man to let God's people go who had been slaves in Egypt. y el mensaje era, dile a este hombre, deja ir a mi pueblo. This was a mission that involved the changing of the politics, government policies of this pagan nation. Y esa era una misión que involucraba el hecho de ir y tratar de cambiar unas políticas en esa nación. And so God told Moses, go to Pharaoh and say this. Dios le dijo a Moisés, ve al faraón y dile esto. But Moses had a very serious doubt about
the success of this mission. Moisés tenía una duda bastante seria en cuanto a si iba a cumplir o no con esa misión. You see, Moses grew up in Pharaoh's house, if you know the story. Ustedes saben que Moisés creció en la casa del faraón. And so he grew up kind of as a prince of Egypt. He saw the power of this man. Él creció como un príncipe de Egipto y él vio el poder que este hombre tenía. He understood that no one tells Pharaoh what to do. Él sabía que nadie le podía decir al faraón qué tenía que hacer. But now here God is telling him, go and tell Moses to go and tell Pharaoh to let the captives go free. Pero ahora le estaba recibiendo la orden de Dios de ve y dile a faraón que suelte a los cautivos que él tenía. So Moses needs some help. Así que Moisés necesitaba un poquito de ayuda, Because his mind is saying impossible. porque su mente estaba diciendo eso es imposible. And so God helps him. Y Dios le ayudó. Let's just read in Exodus chapter 4, verse 2 through 4. Leamos Éxodo 4, 2 al 4. Dice, el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Él respondió, una vara, arrójala al suelo. Así que él la arrojó al suelo y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Luego el Señor le dijo a Moisés, extiende tu mano y toma la serpiente por la cola. Él extendió su mano y la tomó y se convirtió en una vara en sus manos. So, because Moses had doubt, God then said, okay, what is that in your hand? Entonces, como Moisés tenía dudas, Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? And Moses had a staff in his hand where he was shepherding and working in the field. Entonces Moisés pues tenía un cayado, la vara de un pastor de ovejas. So God told him to throw it down. Entonces Dios le dijo, suéltala al piso. And when he did, it turned into a serpent. Y cuando lo hizo, se convirtió en una serpiente. And it says Moses was afraid of it. Y Moisés se asustó. I mean, a couple of reasons. One, this was a supernatural thing that he just saw happen. Y pues habían varias razones. Una era porque algo sobrenatural estaba pasando. But also, ever since the Garden of Eden, man and snakes, we've never gotten along too well. Y todos sabemos que las serpientes y los hombres no se la han llevado bien por muchos años. So, we don't like snakes. No nos gustan las serpientes. So anyway, so Moses, his mind is telling him, danger, stay away. Entonces Moisés en su mente está diciendo, esto es peligroso, hay que alejarse. But then God speaks to Moses again. Pero Dios le habló a Moisés nuevamente. He says, now stretch forth your hand and take up that serpent. Dice, estira tu mano y agárrala por la cola. So now Moses had to make a decision. Y en ese momento Moisés tenía que tomar una decisión. Does he listen to his own mind that says, danger, stay away? O escuchaba su mente que decía que eso es peligroso y se aleje. Or does he trust the word of God? O si confiaba en la voz de Dios. Even though it may seem impossible. Aunque él pensara que eso era imposible. So praise God, he obeys. Entonces, gracias a Dios, And he stretches forth his hand, he takes up the serpent él again. estiró su mano y tomó la serpiente. And what does it become again? ¿Y qué se convirtió? A rod in his hand. Otra vez en un callado. And so then God says, now go to Pharaoh and I will be with you. Entonces Dios le dice, ve al faraón y yo iré contigo. You see, Moses now understood that it didn't matter how impossible it might seem, God can help him. Entonces ahora Moisés entendió que no importa lo difícil que él pensara que fuera, Dios podía And hacerlo. if God can help him with that snake, that serpent on the Si ground, Dios le ayudó con esa serpiente en el piso, then God can also help him with that snake in politics. si Dios le ayudó de esa manera, Dios podía ayudarla con esa serpiente en la política. That serpent who had power in politics. Esa serpiente que tenía poder en la política. And in fact, that's indeed often a metaphor in the Bible. Serpents, dragons, for actually pagan man's power in government and De hecho, politics. siempre esto ha sido usado como una metáfora, que las serpientes son como el poder que los hombres tienen. And so God was connecting these two things here, and also I believe that's what Jesus was connecting in the mission to the church. Entonces, en ese momento Dios usó esa figura de la serpiente, pero yo creo que fue la misma conexión que utilizó cuando Jesús les dijo en la gran comisión y las serpientes también. So Jesus was saying, I believe
Yes, go preach the gospel. That's part of your mission. Entonces yo creo que Jesús les dijo, sí, vayan y prediquen, eso es parte de la misión. But also go, the ultimate goal is change your nation, disciple your nation. Pero también les dijo, vayan y cambien y discipulen a la nación. And that includes dealing with the serpents in your nation. Y eso incluye tener que tratar con las serpientes en su nación. And isn't it true that most of the snakes in our nations today, that we can find them in the government, in the politics? ¿No es verdad que muchas de las serpientes hoy en día en nuestras naciones las encontramos en la política? I think so. Yo creo que sí, ¿no? So if the church did everything else, heal the sick, plant churches, teach and educate people, but try to ignore the serpents in politics, we will never fully transform the nation. Entonces, nosotros sabemos que si podemos ir y transformar en las diferentes áreas, como sanar a los enfermos, predicar el evangelio, pero si ignoramos la política, no hacemos nuestro trabajo completo. Amen? It must be a part of what we're here to do. Eso tiene que ser parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Now, the other signs, I think, are also each relate to different aspects of changing a nation. Las otras señales también se relacionan con lo que tiene que ver en la transformación de las naciones. But we're not going to talk about them right now, but we're just going to now spend the rest of our time focusing on government and politics. Entonces no vamos a tocar esas otras esferas, nos vamos a centrar ahora en gobierno. How do we do that? How do we bring transformation in that area? ¿Cómo podemos traer transformación en esta área de la política y el gobierno? And to understand it properly, we really need to go back to the beginning in the Bible. Entonces, para entenderlo de una manera apropiada, tenemos que ir al inicio de la Biblia. In the Bible, there's foundational principles that are laid that are important for us to grasp in order to understand what to do today. En la Biblia encontramos los principios que realmente nos llevan como a la fuente de lo que tenemos que hacer hoy en día. As we go through our study for the next hours we have, we're going to be looking at the Bible for its political, governmental kinds of principles. Entonces, mientras vamos y estudiamos en las próximas horas en la Biblia, vamos a ver los principios gubernamentales que Dios nos ha dado. There's so much there in this book about this topic. Hay muchísimos en este libro, en la Biblia, sobre este tema. But in most cases, Christians kind of gloss over those things, and they're always reading the text with just religious kind of glasses. La mayoría de las veces los cristianos leemos la Biblia con unas gafas que están relacionadas solamente en las cosas religiosas, espirituales que nosotros llamamos. And as a result, sometimes we miss some very important practical things we must know. Y de esa manera nosotros realmente pasamos por alto algunos aspectos muy importantes que necesitamos. And so in the book of Genesis, Así que en el libro de Génesis, the beginnings of all things, en el libro del comienzo, en el libro del comienzo de todas las cosas, we can go right back to chapter 1 and begin to see even right there something said about that relate to government. en el capítulo 1 ya encontramos algo que Dios dice relacionado con el gobierno. I'm not going to read every verse, Yo no voy a leer todos los versículos, but let's read Genesis 1 verse 28. pero veamos el versículo 28. Go ahead. Genesis 1, this verse speaks of the mission that God gave to man when he created man. Génesis 1:28, ese versículo habla específicamente de la misión que Dios le dio a los hombres para hacer. Okay, let's read that, please. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. So God gave a responsibility to man to govern the earth, Entonces Dios les dio una responsabilidad al hombre de gobernar la to tierra, rule over creation. gobernar sobre toda la creación. But in this rule, the one thing that they did not yet have responsibility for is ruling over government, over other men. Pero en este versículo, una responsabilidad que no le dio
fue gobernar sobre los demás hombres. But they were given authority though over the rest of creation, animals and plants and everything in creation. Dios le dio autoridad de gobernar sobre toda la creación, las plantas, los animales, todas las cosas. And then besides this general mission we then see a next important concept introduced to us. Y al lado de eso, Dios le dio, podemos encontrar otro aspecto de la orden que Dios le dio. And that we find in chapter 2. Y eso lo encontramos en el capítulo 2. Where there we see in chapter 2 that the story of the tree that was put in the center of the garden. Ahí encontramos la historia del árbol que fue puesto en el centro del jardín. Actually, two trees. De hecho, dos árboles. The tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. And Adam and Eve were told they could eat of the tree of life, but not of the knowledge of good and evil. Dios les dijo que a Adán y Eva que ellos podían comer del árbol de la vida, pero no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. But what's important is to understand here is not just so much the point of whether they could eat the fruit of a tree. That's not the main point. El punto aquí no es, lo más importante no es. There's something larger that was being communicated to man by God by this tree. En este árbol hay algo más importante que Dios realmente le estaba tratando de enseñar. By God saying, "Thou shalt not eat of that tree." Cuando Dios les dijo no coman de ese árbol, God was simply establishing an important fact. Dios le estaba estableciendo un aspecto muy importante. That God, the Creator, is the one who has established law and decides right and wrong. Que Dios, el Creador, era el que estaba estableciendo la ley y Él era el que establecía qué era lo bueno y lo malo. Man cannot decide what is right and wrong. God is the one who decides. El hombre no puede decidir qué es lo bueno y lo malo. Es Dios quien decide qué es lo bueno y lo malo. And that's what we would call God's higher law, His moral law, that's over all of creation. Y ahí es donde nosotros entendemos la ley superior, la ley sobre todas las leyes. So it was more than just, can I eat this fruit? It was rather, can I decide right and wrong for myself, or has someone already established that over me? Realmente lo que Dios nos estaba diciendo no era simplemente que no se podía comer eso. Realmente Dios estaba estableciendo que Él era el que enseñaba y establecía la ley. And so basically, this is so crucial. Here in chapter 2, God gives law over His creation. Entonces, esto es muy crucial en la historia porque Dios en este punto estaba poniendo la ley sobre su creación. Now let's go over to the New Testament in Romans chapter 2. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a Romanos capítulo 2. And we'll see the Apostle Paul speaks of this law given at the beginning here. Y en esa parte vemos que el apóstol Pablo está hablando de esta ley que se nos dio en el comienzo. Chapter 2 of Romans, verse 14 and 15. Romanos 2, capítulo 2, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. So the Apostle Paul says here that all people, whether they're Christians or not, whether they've read the Bible or not, actually understand in their hearts that God's higher law. Entonces, el apóstol Pablo estaba diciendo que no importa si hay cristianos o no cristianos, no importa, esas personas, aunque no hayan leído la Biblia, ellos tienen la ley de Dios escrita en sus corazones. Now they try to suppress it, they'll try to deny it and change God's truth. Por supuesto, ellos tratan de suprimir
la ley escrita en su corazón. Ellos tratan de negar esa ley. This is what we want to do as sinful people, to try to make our own law. Eso es lo que hacen los pecadores, hacer su propia ley. But all people are born with a knowledge of right and wrong. Pero todas las personas nacieron con el conocimiento puesto por Dios de lo bueno y lo malo. And Paul uses a phrase here in Romans. He calls it the law of nature. Y el apóstol Pablo utiliza una frase que se llama la ley de la naturaleza. Historically, this idea of the law of nature has been understood by Christian theologians and scholars throughout history as the law given in the Garden of Eden. Por todos los tiempos, los teólogos han entendido esta frase de la ley de la naturaleza fue la ley que Dios les dio en Génesis 2. It doesn't mean that nature just reveals this law to us. It's rather God created this law and revealed it to us when He created all things. Esto no significa que la naturaleza nos reveló esta ley, sino que Dios lo puso en nosotros. And so the law of nature, God's higher moral law, is established in chapter 2 of Genesis. Entonces la ley de Dios es la ley superior que Dios estableció en Génesis. Of course, we understand that even though God set up law, no man can really keep it perfectly. Adam and Eve rebelled against it, and sin entered the human history. Por supuesto, nosotros entendemos que aunque Dios puso esa ley en nuestros corazones, ningún hombre puede cumplirla perfectamente. And when sin enters human history, everything God created that was good begins to be corrupted. Entonces nosotros entendemos que en la historia que cuando el pecado se introdujo, todo se empezó a corromper en la creación. Everything, when God created the family here in these early couple chapters, but man begins to corrupt it, having multiple wives instead of one wife. Entonces nosotros vemos que en los primeros capítulos Dios estableció la familia, pero el hombre empezó a dañar la familia y a tener múltiples esposas, por ejemplo. The work God gave to man here in the beginning of the garden, which was once good, begins to be something that becomes difficult because of sin corrupts it. Entonces todo lo bueno que Dios nos dio en el comienzo empezó a hacerse complicado, difícil después por causa del pecado. But we also begin to see the impact in a civil way, in its impact upon man's relationship to other men in society. Entonces, todo eso que Dios nos dio y todo lo que causó el pecado empezó a tener un impacto en el área civil, en las relaciones de los hombres con los hombres. What do we begin to see? In chapter 4 of Genesis, we see something happen for the ¿Qué es first lo que time. vemos en el capítulo 4 de Génesis? I'll just say it. In Genesis 4, we see then the first act of violence, the first murder. Entonces, en Génesis 4 vemos el primer acto de violencia, un homicidio. Who was the murderer? ¿Quién fue el homicida? Cain, correct. Caín. He kills his brother Abel. Caín mató a su hermano Abel. And in this situation, there was no one to bring justice except God, because there was no human authority, human government ever yet established. Y en esta situación no había nadie que pudiera tomar autoridad sobre esto, porque no se había dado autoridad en esa manera, solamente la tenía Dios. But there was government there. It just wasn't civil government yet. Había gobierno, pero no había gobierno civil todavía. But really, in the beginning, the most important government of all was established. De hecho, en el comienzo, el gobierno más importante ya había sido establecido. In fact, let's read in Genesis 4, verse 7. We get a hint at this actually first government that God established. De hecho, aquí en el capítulo 4, versículo 7, ya podemos ver una parte de lo que eso significaba, ese gobierno significaba. Dice, si bien hicieres, ¿no seréis enaltecido?
y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. So God was speaking to Cain before he murdered his brother, saying, sin is here tempting you, but you must rule over that desire. Entonces, antes de que Caín cometiera ese homicidio, Dios le estaba hablando y le dice, tal vez el pecado te está tentando, pero tú puedes... You what? You must rule over that desire. Pero tú puedes gobernar sobre ese deseo. So you see, here is the first government, a rule that man was called to exercise rule and government. But it wasn't over someone else, it was over himself. Entonces, en ese punto, Dios le estaba diciendo, hay un tipo de gobierno, tú puedes gobernarte a ti mismo. No gobernar sobre otros, pero tú puedes gobernar sobre tu vida. Even though, yes, sin existed now, God still expects a man to exercise self-government. Entonces, a pesar de que el pecado ya había sido introducido en la creación, Dios esperaba y deseaba que el hombre pudiera autogobernarse. This is the first government God created. Ese es el primer gobierno que Dios creó. Let's say the word self-government together in Por Spanish. favor, digamos juntos esta palabra autogobierno. There's really no government more important than this one. De hecho, no hay otro gobierno más importante que este. In fact, human civil government can function much better if we have self-government happening in society first. De hecho, el gobierno humano civil, el gobierno civil, funciona mucho mejor cuando hay autogobierno en la sociedad. We don't have to make all kinds of laws if we do by nature the right thing. De hecho, no tendríamos que hacer todo ese montón de leyes si nosotros mismos nos pudiéramos gobernar por Amen. naturaleza, con la ley que Dios nos dio. Amen. Amén. So this idea of self-government, self-control is emphasized really throughout the scripture. Entonces, esta idea de autogobierno, autocontrol, se enfatiza en toda la escritura. It's even talked about in the New Testament, Galatians 5. One of the fruit of the Spirit is self-control. Entonces, en los frutos del Espíritu, en Gálatas 5, uno de esos frutos es el autocontrol. If we rely upon the Spirit in our life, we can become self-governing people. Si andamos en el Espíritu de Dios, nosotros podemos ser gente autogobernada. The Apostle Paul, it says in the book of Acts, preached to Felix, the governor, about self-control, the importance of this. Entonces, el apóstol Pablo dice, se le fue enseñado que le diga a Félix, el gobernador, y que le enseñara acerca de este tipo de gobierno, el gobierno de autogobierno. So it's something that's right here. We see the Apostle Paul's emphasis. The Scripture puts much more emphasis on this, really, than we do. We think of government external first. God says internal first. Entonces, el énfasis del apóstol Pablo siempre era el gobierno interno. Nosotros siempre tendemos a buscar primero gobierno externo. So we see then, because of man's failure to govern himself, sin continues to corrupt more and more things in ancient history. Entonces, lo que vemos aquí es porque el hombre no se gobernó internamente, el pecado comenzó a dañar y a corromper más y más en la creación. In fact, we finally get to the point where not just do we see one murder, but violence begins to spread rapidly. Entonces, lo que empezamos a ver es que no solamente se cometió un homicidio, sino que la violencia empezó a expandirse grandemente. In fact, if you look in your Bible in chapter 6 of Genesis, Si vemos en nuestras Biblias capítulo 6 de Génesis, it mentions something that you can look at maybe perhaps in a different way than you might be accustomed. tal vez aquí lo veamos en una manera diferente que normalmente usted no está acostumbrado. But it talks about in verse 4 the idea of giants on the earth.
usted ve en el versículo 4 la idea de gigantes en la tierra. And I think in reality what this is talking about, when you really look at the root word for this, it's not talking about so much physical size here. Tal vez aquí no está hablando de un aspecto físico como gigante, but rather sort of political size. pero tal vez está hablando de un tamaño político. Or in other words, people began to become bullies. We say in English, a bully. Do you know this word? Ajá, ok. Entonces tal vez lo que estamos hablando es que la gente aquí empezó a ser dañina con los demás, empezó a hacerle matoneo a los demás. They began to push themselves on other people, become bigger than other people, and force their way. Tal vez ellos empezaron a querer crecer y a sentirse superior a los demás y de esa manera dañar a los demás. And actually, they forced themselves even upon women. They became people who just began to push others around. Entonces, tal vez ellos empezaron a dañar todo, aún a corromper la manera como se relacionaban con las mujeres. But we begin to see then this trend of abuse of other people and violence become ever stronger. Entonces empezamos a ver que esta gente empezó a abusar de las demás personas y la violencia empezó a ponerse cada vez más fuerte. Until we finally come to a point where God makes a declaration that is really terrible. Y llegamos al punto donde Dios hace una declaración que es bien terrible. Let's read that, Genesis 6:13. Veamos Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. So violence that began with Cain kept spreading more and more till now it was like genocide happening. Entonces la violencia había crecido tanto y tanto que tal vez habíamos llegado a un genocidio. God saw the end result was that human life was going to be wiped out if something didn't stop it. Dios vio que la solución final para esto era que la gente debería ser quitada de la tierra. There was nothing to stop it, to deter this trend. Porque no había nada que pudiera parar la determinación que la gente había tomado. So God decides to intervene at this moment. Entonces, en ese punto, Dios había decidido intervenir él mismo. He decides man's going to wipe himself out anyway. Él decidió que de todas maneras la gente se va a borrar de la tierra ella misma. So he steps into human history at this moment and brings a judgment upon that generation of murderers. Y entonces él decidió intervenir y traer un juicio sobre esa generación. How does he do it? ¿Cómo lo hizo? With the great flood, yes. Por el diluvio. In other words, it was the death penalty. En otras palabras, esta es la pena de muerte. It killed everyone except one righteous family led by Noah. Mató a todos excepto a una familia justa guiada por Noé. So he declared them all guilty, either directly of violence and murder or indirectly because they didn't stop their friends or family from doing it. Dios declaró a todos culpables y de esta manera acabar con lo que estaban So haciendo. either way, they were guilty and worthy of death in God's judgment. Entonces, como ellos fueron declarados culpables, ellos también eran merecedores de la muerte. So God brings this punishment of death, but this one righteous family led by Noah is preserved in the ark. Entonces Dios trajo la pena de muerte, pero esta familia guiada por Noé, que eran justos, fueron dejados. And when God brings Noah out of the ark after the waters subsided, he spoke to him the same thing he said in Genesis 1 to Adam. Entonces, una vez pasó esto, Dios
repitió las mismas palabras del pacto que le había dicho a Adán. You can read that in verse 1 of Genesis 9. Be fruitful, multiply, fill the earth, same as he said to Adam. En el capítulo 9, versículo 1, vemos las mismas palabras, fructificados, multiplicados. But then God adds one new thing that he gives responsibility to Noah that he never gave to any man before. Entonces, después de esto, Dios agregó a ese pacto una nueva cosa que no les había dicho a nadie más antes. And we can read this in verse 6. Y vamos a leer eso en el versículo Genesis 6. 9:6. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios, Él es hecho el hombre. Yo estableceré mi pacto con vosotros y tu descendencia, es decir, todos los seres humanos. So God says that to Noah, in effect, he says, what I just did by putting murderers to death is now something I'm not going to do more. I'm now delegating that to you. Entonces lo que acaba de decirle Dios a Noé es, eso que yo acabo de hacer, no lo voy a hacer más yo, sino que lo voy a delegar a la gente. From now on, if someone takes sheds someone else's blood, they are to be punished by putting them to death. Entonces, en otras palabras, lo que le dice, de aquí en adelante, cualquier persona que mate a otro o que derrame la sangre de otro, esa persona también tendrá que morir. So this was the beginning of human government, civil government on the earth. Este es el comienzo de un gobierno humano. Este es el comienzo del gobierno civil. For the first time, man is responsible to punish crime. Por primera vez, el hombre es responsable de castigar el crimen. And there's one simple purpose that's stated here, and that is to protect the innocent from those who are aggressors against the others. Entonces, el gobierno civil tiene un propósito, un solo propósito: proteger a la vida de los inocentes de manos de los malvados. So God starts government as an act of great love for human beings. Entonces Dios establece el gobierno como un acto de gran amor con los humanos. It was to protect us all from each other. Es protegerlos de los demás. In this sinful world we live in, this fallen world, we need protection from each other. En este mundo pecaminoso que vivimos necesitamos protección. We won't need civil government in heaven. Nosotros no vamos a necesitar gobierno civil en el cielo. But because of sin, we need government here. Pero por el pecado necesitamos gobierno aquí. So this was an act of God's love to protect us. Entonces este es un acto amoroso de Dios para protegernos. Hallelujah. Aren't you glad that we have government? ¿No estamos contentos que Dios introdujo gobierno? Government is sometimes corrupt and making a lot of a mess in our modern nations. Muchas veces nuestros gobiernos están corrompidos y se dañan. But just think if there was no government, Pero pensemos que no, ¿qué tal si no existiera gobierno? it would become violence, run amok, genocide perhaps, again. Rápidamente habría tanta violencia que se nos convertiríamos en un genocidio. In fact, it happens even in these modern times occasionally. De hecho, ocasionalmente en estos tiempos modernos eso pasa. When complete law and order collapses, you see the sinfulness of man's nature comes out in its fullest. Cada vez que la ley civil colapsa, ustedes se dan cuenta que surge esta maldad del hombre. Like back in the 1990s in Rwanda. Por ejemplo, en Ruanda, en los comienzos de los 90s. You ever see the movie Hotel Rwanda? ¿Algunos de ustedes vieron la película Hotel Ruanda? It was just genocide going on Eso era un genocidio, because law and order had collapsed there. porque la ley y el orden había colapsado. Not too long, also about in Bosnia, you had a similar situation. En Bosnia pasó You've lo had, mismo. I mean, it happens around the world sometimes, Eso ha pasado algunas veces en el mundo, even today. aún hoy. I mean, I think Syria today, in some ways, is that. Siria. Syria. Yo creo que en Siria está pasando algo como eso hoy en día. No central authority, and as a result, just unspeakable horrors emerge.
Entonces, como no hay una autoridad central, toda esa maldad surge. So we need government. Así que Hallelujah. necesitamos el gobierno. Thank God he chose to do this. Gracias a Dios, Amen. Él decidió hacer eso por nosotros. Amen. So God started government, and when he started it here with Noah, Entonces Dios comenzó el gobierno, y cuando Él lo comenzó aquí con Noé, you also see something else introduced at the same time. Él introdujo algo más en el mismo tiempo. It's in verse 9, Por el versículo 9, where he mentions the word pacto. donde Él menciona la palabra pacto. This sometimes in the Bibles is translated covenant, but I think we shouldn't think of it as a religious word. Muchas veces esta palabra ha sido tomada en una manera religiosa. Rather, it's introduced in association with civil government. So think of it in that way. Tenemos que pensar que esta palabra fue introducida en relación al gobierno civil. So what is it? What is a pacto? It is a system of law and order. Entonces, ¿qué es pacto? Es un sistema de ley y orden. A framework for order Es una in society. estructura para el orden en la sociedad. In a modern word, we often use the word constitution. En los tiempos modernos nosotros utilizamos esto como constitución. It's basically the same concept. Just how are we going to organize a way to punish crime and uphold justice? Básicamente es lo mismo en nuestros tiempos modernos, es cómo la constitución nos ordena y nos muestra la manera como vamos a gobernarnos. So that's introduced here in the Bible for the first time. Esto se introduce por primera vez aquí en la Biblia. And so what is then we see in this the purpose then of government? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí como el propósito principal del gobierno? Fundamentally, it's in one word, it's protection. Fundamentalmente, en una palabra, el propósito del gobierno es protección. Let's say it out loud together. Digámoslo juntos, protección. That's what the Bible defines as what a government exists to do primarily. Eso es lo que Dios define el propósito por el cual el gobierno existe. We'll look at a verse or two here in the New Testament that affirms this basic goal. Nosotros vemos unos versículos en el Nuevo Testamento que afirman eso. For instance, let's look in 1 Peter chapter 2. En 1 de Pedro capítulo 2, Go ahead and read that, please. versículo 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Similarly, in Romans chapter 13, 12 and Similar 13. a eso es en Romanos 13, 3. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. So God establishes government to punish evildoers, criminals, and protect the innocent. Entonces, Dios estableció el gobierno para proteger al inocente, castigando al malhechor. This is what God wants government to do. Eso es lo que Dios quiere que el gobierno haga. Unfortunately, the history of man, fallen man, sometimes shows that just the opposite happens sometimes. Lastimosamente, en la historia del mundo hemos visto que pasa lo contrario. Instead of punishing criminals and protecting the innocent, some people get in power and they punish good people and protect criminals. En lugar de que se castigue al malhechor y se exalte al bueno, muchas veces gente mala sube al gobierno y empieza a promocionar al malo. Is this correct? Yeah? ¿Eso pasa? Yeah. And so this is obviously a perversion of God's plan. Eso es una perversión del plan de Dios. And submission to government that is perverting that purpose is not required of us. Entonces, pervertir el gobierno de esa manera no es lo que Dios nos ha pedido a nosotros. We should change it and put it back on track. No, lo que debemos hacer es cambiar eso que está pasando hoy en día y ponerlo en el camino que Dios ha establecido. So it's protecting good people.
Lo que es proteger a la gente buena. Amen? Amén. And so as we look through the Bible, this main purpose is never changed for government. Si nosotros vemos a través de toda la Biblia, ese propósito principal por el cual Dios creó el gobierno civil no ha cambiado. Over and over, as God shows even through Moses and others, more laws that are revealed relating to government. Vez tras vez, Dios le ha revelado a diferentes personas, como a Moisés, por ejemplo, lo mismo. ¿Cuál es el propósito del gobierno? It's all toward that same purpose. Todo apunta al mismo propósito. Protection of the innocent Proteger al inocente, and to punish evildoers. castigar al malhechor. You never see anywhere in the Bible God adding other purposes for government. Nosotros en ninguna parte de la Biblia vemos que Dios haya agregado otro propósito al You'll gobierno. never see once in the Bible God says government should provide education or schools. Nosotros no vemos en ninguna parte de la Biblia donde Dios diga que el gobierno debe proveer educación o escuelas. You'll never see once in the Bible God saying the government should give to the poor. Nosotros no vamos a encontrar en ninguna parte de la Biblia que diga que el gobierno debe darle algo al pobre Or to provide jobs. o proveer trabajos. All of these things are good things, Todas estas cosas son buenas cosas, but we never see those as the job of government in the Bible. pero nunca vemos que estas cosas sean parte del trabajo del gobierno. And so it's so important for us as Christians to let our minds be shaped by the purposes and principles that we are learning about government in the Bible. Es muy importante que permitamos que la Biblia sea la que moldee nuestro pensamiento y el propósito del gobierno civil. And that's what we're going to be doing in the rest of our sessions, letting these principles renew our thinking and start to learn how to bring forth a godly nation and Esto es government. lo que vamos a hacer en las siguientes secciones, permitir que estos principios bíblicos moldeen nuestra forma de pensar.